Bueno, muy bien. Continuando ahora con el tema de las funciones bicuadráticas, vamos a comenzar un poco analizando la parte absolutamente matemática de este tipo de cociente de polinomios. Mucho de esto ya tenemos revisado, por lo tanto va a ser a modo de repaso y hacer un poco de hincapié en las diferencias más salientes. Recordemos que cuando nos referimos a una función cuadrática, ¿sí? Nos referíamos a una transferencia, bueno, pongo f de s, pero en realidad nosotros habitualmente nos referimos a transferencias, por lo tanto lo llamamos con la letra t. De esta forma, decíamos, por lo general, que vamos a tener un polinomio de orden 2 en el denominador, y lo tenemos parametrizado de la siguiente forma: s cuadrado más s por omega 0 sobre q más omega 0 al cuadrado. ¿Sí? Esta es la parametrización usual que usamos nosotros. Nosotros habíamos visto que, dependiendo si se iba a tratar de un filtro pasabajo, pasabanda o pasalto, el denominador cambiaba y daba a entender la presencia de un polinomio de orden 2, pero que por lo general en estos casos lo veíamos de forma absolutamente parcial. Es decir, en el caso del pasabajo veíamos en el numerador un omega 0 al cuadrado, ¿sí? Que de esta forma lo voy a cambiar levemente. En vez de poner omega 0 voy a poner omega z, haciendo referencia a la omega z, la omega 0 del numerador, es decir, de los ceros, ¿sí? De esta función. La voy a poner también al cuadrado. Es decir, esto podría ser nuestra función transferencia de un filtro pasabajo, como la estudiamos ya desde las primeras clases. Por otro lado, también, cuando aparecía un filtro pasabanda, reconocíamos el término lineal en el numerador, nada más que en este caso voy a seguir con la misma nomenclatura y voy a referirme a omega z sobre q. Pero esta vez los q, dado que no necesariamente tienen que corresponder al mismo valor, vamos a hacer la diferenciación también. Vamos a hablar de los q de los ceros y los q de los polos, o del q de los ceros y del q de los polos, ¿sí? Y ya cuando aparecía el filtro pasalto, intuíamos también la presencia de el término cuadrático del polinomio numerador. Nada más que en este caso no se prestaba tanta atención a ese término, porque por lo general la forma de identificar estos polinomios es mónica, ¿sí? Es decir, que el coeficiente del polinomio lo dejamos por una cuestión de convención puesto forzado al valor unitario. También podemos pensar, lógicamente, en un factor de escala de toda esta transferencia, ¿sí? Pero que obviamente no afecta mucho el tratamiento y el resultado que pueden llegar a tener este tipo de funciones de transferencia. Solamente, claramente va a diferenciar mucho si lo vamos a poder implementar con un circuito pasivo o con un circuito activo. Muy bien. Como verán, el tratamiento de este tipo de funciones no es novedoso, salvo que justamente cuando lo consideramos en su completitud al polinomio numerador, van a aparecer nuevas posibilidades, que hasta el momento las analizamos o específicamente para analizar un problema concreto o de forma muy parcial, ¿sí? Ya sea para el caso pasa abajo, pasa banda o pasa alto, ¿sí? Vamos a tratar ahora de pensarlo esto en toda su complejidad, ¿sí? Que no es mucha más que la que ya vinimos viendo de forma parcial, pero alguna cosa van a ver alguna cosa novedosa van a ver que va a aparecer. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es que vamos a tener una nueva posibilidad de poner los ceros, ¿sí? Donde querramos. Vamos a tener absoluta libertad para la localización de los ceros. Nosotros ya vimos que todo el cuatrimestre hasta el momento nos dedicamos a colocar los polos sobre una circunferencia de radio omega 0. Eventualmente ya sabemos de ASIS, que esos polos, y ya del tratamiento de las bilineales que vimos en el video anterior, los polos tienen que estar estrictamente en el semiplano izquierdo. Y también sabemos que justamente los ceros tienen más libertad que los polos, es decir, los podemos colocar en cualquier parte del plano complejo. Por lo tanto, vamos a estudiar eso en concreto, ¿sí? Bueno,
Vamos a empezar con los casos más sencillos, es decir, los casos que ya tenemos revisados que nos van a dar nos van a permitir tener una especie de aproximación inicial a este problema. Entonces vamos a ir con los casos de un pasabajo, que es el primero que vimos, ¿sí? Que va a corresponder para el caso en que omega z y omega 0 sean la misma pulsación, ¿sí? Es decir, estén las singularidades sobre la misma. Esto implica que las singularidades eventualmente estén sobre la misma circunferencia en el plano complejo y no mucho más que decir, ¿sí? En este caso vamos a tener una función transferencia que ya a esta altura del partido la deberían conocer bastante bien. QP y Q de todo el sistema, en este caso es exactamente lo mismo, por lo tanto no hace falta la diferenciación entre QZ y QP, ¿sí? Así que volvemos a la expresión original que nos viene acompañando a lo largo de toda la asignatura hasta el momento, ¿sí? Además está decir que esto tiene un esquema de polos y ceros de esta forma, donde ustedes ya saben que los ceros de esta transferencia están ambos localizados en el infinito, ¿sí? Muy bien, no hay mucho más que decir de esto. Ustedes ya saben que esto es toda una circunferencia unitaria, que el Q del sistema tiene que ver con la cercanía de las singularidades al eje J omega. Y poco más se puede decir de esto. En el vamos a ir primero por el pasabanda, de forma tal de ir recorriendo este polinomio en orden creciente. En el pasabanda, ¿sí? En el pasabanda lo que habíamos visto, ¿sí? Esto también en algún momento de la práctica lo recalcó Andrés, en un pasabanda, como él lo llama, de 0 dB, el término del polinomio de orden 1 es el mismo que el polinomio de orden 1 del denominador. Eso es justamente para que en el lugar de omega 0, ¿sí? De la frecuencia central del pasabanda, tengamos 0 dB. ¿Sí? Eso lo estudiamos en su momento y lo vamos a hacer de esa forma también para que justamente tengamos efecto. Pero recuerden que eso es absolutamente arbitrario. Nosotros podemos tener el realce que quisiéramos en la frecuencia central del pasabanda, ¿sí? Y ustedes recordarán que eso lo habíamos visto. En este caso voy a hacer uno de 0 dB, pero van a ver, justamente voy a hacer una aclaración. Entonces, en este caso también tenemos el grado de libertad acá que lo había omitido, pero lo tenemos para contemplar el caso de los activos. Y acá también lo voy a incorporar. Estoy teniendo algún problema de iluminación, a ver si mi director lo soluciona, gracias. Anoche ya me falló la iluminación, supongo que la fuente de 12 volts que alimenta la iluminación está llegando a sus últimos momentos, pero bueno, vamos a intentar seguir. Entonces acá teníamos misma frecuencia en el numerador, por lo tanto no voy a diferenciar de omega z y omega 0, voy a usar la misma. Podríamos llamar esto omega p para referirnos a omega de los polos, pero venimos llamándolo omega 0 por lo general. Entonces omega 0 sobre q por k sobre s cuadrado más s omega 0 sobre q más omega 0 al cuadrado. Y esta es la transferencia genérica que habíamos hablado de un pasabanda y habíamos hecho alguna aclaración por este factor que acompañaba el término lineal. Es decir, les recomiendo que vean el video del tratamiento de los pasabanda para recordar un poquito qué significado tenía esto con respecto a la función transferencia, ¿sí? No vamos a decir mucho más en este momento porque estamos estudiando otra cosa. Entonces la diferencia que teníamos era que íbamos a tener un 0 en el numerador, lo cual iba a traer uno de esos ceros que estaban en el infinito, lo iba a traer al origen, ¿sí? Y la localización de las singularidades es exactamente la misma, ¿sí? Dado que no cambie nada de omega 0 y de q. Por tanto, la localización de los polos complejos conjugados es exactamente la misma. Lo mismo va a pasar con el pasalto, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el pasalto. Pasalto voy a traer ya los dos ceros y los voy a colocar en el origen. Entonces tengo la misma expresión. En este caso vamos a hacer una pausita para que la iluminación vuelva a su lugar. Muy bien, entonces decíamos que traemos las dos singularidades al origen. En este caso los polos siguen estando exactamente en el mismo lugar, ¿sí?
Muy bien, entonces esto es un poco lo que analizamos hasta ahora y no mucho más. Lo que nos va a interesar de esto es analizar la respuesta de módulo y fase, que ya lo hicimos, pero sobre todo la de fase, ¿sí? La de fase, porque va a ser interesante ver qué variación tiene la fase del pasabajo, ¿sí? Recordar un poco la fase del pasabajo. En este caso, fíjense que la hago ya para abajo, pues sabemos que la fase de este sistema pasabajo va a arrancar en cero porque hay una cancelación de los ángulos que originan de los aportes de fase de cada singularidad, es decir, que partimos de cero, y sabemos que para omega tendiendo a infinito, ambos terminan aportando pi sobre 2 y obviamente, como justamente el, el aporte de los polos es negativo, vamos a ir a menos pi sobre 2 dos veces, es decir, a menos pi. Es decir, que vamos a tener una rotación desde 0 hasta pi radianes. Esto habíamos hecho más de una disquisición acerca de la pendiente de la fase por respecto al retardo de grupo, ¿sí? A la conveniencia de que cualquier sistema sea causal, ¿sí? Dado que de lo contrario tendríamos sistemas anticausales que ciertamente no serían implementables. Esto respecto al pasabajo, muy sencillo. ¿Qué aporta el pasabanda de novedad? Bueno, fíjense que la diferencia es justamente contemplar la misma respuesta aportada por los polos, pero en este caso, este cero lo que va a estar haciendo es hacer un aporte de fase para todas las frecuencias de pi sobre 2. Es decir, que va a ser la misma forma, ¿sí? La misma forma de la función de fase, nada más que va a estar desplazada. ¿Sí? Es como cuando le ponemos una ganancia a una transferencia al módulo de una transferencia, o a la respuesta de módulo de frecuencia, mejor dicho. Le metemos una constante, lo único que hacemos es cambiar la escala, es decir, levantamos de la transferencia una constante. En este caso, justamente, es decir, o cambiamos la escala en veces o levantamos levantamos una constante en dB, ¿no? En este caso, justamente levantamos una constante en radianes. Por lo tanto, vamos a levantar pi sobre 2. Es decir, si esto antes iba de 0, vamos a diferenciar este gráfico, está muy lindo y lo tienen hecho en la figura 5.10. La figura 5.10 del Showman está muy linda. Vamos a tratar de explicar un poco la idea de esa figura. Entonces, vemos que los límites del pasabajo son de 0, ¿sí? A pi radianes. ¿Sí? De 0 a pi radianes. Yendo por el lado negativo, es decir, que podemos pensarlo de 0 a menos pi, para dar una idea de que estamos yendo desde 0 y recorriendo el cuarto y el tercer cuadrante, ¿sí? Ahora en el pasalto van a ver que justamente el hecho de que lo hayamos levantado pi sobre 2 va a hacer que justamente vayamos desde pi sobre 2, ¿sí? Hasta menos pi sobre 2 radianes, ¿sí? ¿Qué novedad va a haber en el bandpass? ¿Qué novedad va a haber en el high pass, en el pasalto? Y bueno, que el aporte ahora va a ser justamente dos ceros. Va a estar todo levantado, pero no solamente va a estar levantado pi sobre 2, sino que va a estar pi radianes. Pues son pi sobre 2 y pi sobre 2. Dos veces el aporte de un cero, ¿sí? Entonces, dos veces el aporte de un cero son pi radianes, ¿sí? Positivo, por lo tanto va a ir en este caso ya va a ir desde pi, ¿sí? Desde pi hasta 0, ¿sí? Desde pi hasta 0. Fíjense que en el infinito, en omega infinito, los aportes de los dos polos terminan siendo pi y cancelan el aporte que tuvimos a lo largo de todo el ancho de banda del pasalto. Por lo tanto, fíjense que esto siempre tiene una pendiente negativa, nada más que recorre cuadrantes diferentes, ¿sí? Y esto vendría a ser un poco parte de lo que tienen explicado eh, en la figura 5.10, ¿sí? Del capítulo 5 del Shauman. Lo más interesante de todo es cuando nos metemos con el cuarto de los sistemas que habremos revisado, que es el pasa todo. El pasa todo o all pass por sus siglas en inglés. Recordemos que vamos a tener siempre la misma configuración de polos. ¿Sí? Pero en este caso, dado que
dado que se trata de un pasatodo, vamos a tener que buscar la forma de que cancelemos la respuesta en módulo de estos dos polos. Y la forma de hacerlo, ya habíamos visto, era buscando la simetría de los ceros. Y en este caso la simetría ya no puede ser más, es decir, seguirá siendo del J omega, pero aparte, dado que son singularidades que están despegadas del eje sigma, ¿sí? Necesitaríamos tener una simetría un poquito más completa, que es lo que se llama la simetría cuadrantal. Es decir, no tenemos solamente simetría respecto del J omega, sino que tenemos simetría respecto al sigma. Por lo tanto, tenemos este tipo de simetría y lo que termina resultando es que tenemos todas las singularidades inscriptas en la misma circunferencia. Eso va a implicar que vamos a tener una localización de los ceros que va a estar también sobre una circunferencia omega 0, ¿sí? Y que también va a tener el mismo Q, ¿sí? Ese cuadrado y acá está la diferencia, ¿no? Es decir, las singularidades no van a estar en el semiplano izquierdo, sino que van a estar en el semiplano derecho, y por eso es que ponemos el signo menos, ¿sí? El signo menos va a hacer que justamente localice a los ceros en el semiplano derecho. Entonces fíjense que es la gran diferencia, ¿no? El signo, para reconocer una transferencia pasatodo, es el signo del numerador, que sitúa a los ceros en el semiplano derecho. Luego, podemos observar que el radio necesariamente va a tener que ser el mismo y el Q también, justamente por un tema de simetría respecto al J omega. Recuerden que el Q es inversamente proporcional a la cercanía al J omega, por lo tanto, si es la misma cercanía, nada más que si hay simetría, lo único que vamos a tener es un cambio de semiplano, pero el Q necesariamente tiene que ser el mismo. Muy bien. Para analizar la fase del pasabajo siempre es un poco complicado porque el aporte de los ceros no es tan sencillo como el aporte de los polos, ¿sí? O al menos no estamos acostumbrados. Igual una vez que lo analizamos una vez ya es suficiente para recordarlo. Yo les voy a mostrar una forma de encarar este análisis. Hay algunas más, ustedes usen la que más sencillo les resulte, pero esto tal vez la primera vez que lo piensan es un poquito imbrincado. Entonces yo les recomiendo que piensen a la fase como la fase de los ceros, ¿sí? Menos la fase que aportan los polos. Nosotros esto ya lo conocemos, ¿sí? Esto ya sabemos que va a ser la misma fase que va a tener un pasabajo, ¿sí? Y la fase de un pasabajo ya sabemos que va a ser un aporte que va a ir desde 0 hasta menos pi, ¿sí? Ahora lo que nos resta saber es cuánto va a ser el aporte de estos ceros, ¿sí? El aporte de estos ceros lo podemos pensar, ¿sí? Yo les recomiendo que lo piensen, ¿sí? Como el aporte de dos ángulos. Va a haber un ángulo que lo vamos a llamar, que a mí me gusta llamarlo para este análisis tita, ¿sí? Y va a haber otro ángulo que va a ser medido de esta forma, ¿no? Que va a ser mu, ¿sí? Si se fijan por construcción de cómo está medido, cómo se miden los aportes de cada singularidad, fíjense que podemos ver que el aporte total de esta singularidad, ¿sí? Va a ser pi más tita, ¿sí? Y el aporte de esta otra singularidad, ¿sí? Va a ser pi menos mu, ¿ok? Pi menos mu, si lo podemos definir de esa forma, al aporte de una singularidad del otro, para tener una idea de cuál va a ser el aporte neto, ¿sí? Yo me gusta justamente cambiar, digamos, el sistema de referencia porque me da un poco más de claridad sobre el ángulo, para tener una idea de cómo varía. Entonces, vamos a ver en los extremos de banda cómo se comporta mu y cómo se comporta tita. En los extremos de banda lo que podemos ver es que tita y mu son el mismo ángulo, ¿sí? Son el mismo ángulo, por lo tanto tenemos una cancelación. Cuando sumamos los dos aportes, vamos a ver que justamente, es decir, para omega 0, si vamos a analizar ahora la fase de los ceros, ¿no? Es decir, para omega igual a 0, lo que vemos es que mu es igual a tita. Por lo tanto, el aporte neto, ¿cuánto va a ser? Pi más tita y pi menos tita. Es decir, vamos a estar localizados en 2pi, que es un lugar coincidente con 0, pero conviene saber que estamos a una rotación de fase, al menos como lo estamos pensando ahora, en 2pi. ¿Sí? No estamos en 0. ¿Sí? Es como que pegamos la vuelta y volvimos al mismo lugar, pero estamos en ese lugar. Y en el otro extremo de banda, ¿dónde vamos a estar?
recordemos que tita va a ir desde este lugar, digamos, de este tita inicial, de este tita 0, que vendría a ser el tita medido para omega 0, ¿sí? No importa la localización en la que esté, puede estar a un montón de localizaciones, no importa. Es decir, variando el Q, justamente lo podemos situar en a un tita inicial diferente, ¿sí? Pero eso para el análisis nos es absolutamente indistinto. Pero para omega tendiendo a infinito, ¿sí? Para omega tendiendo a infinito, sabemos que ambos van a estar en pi sobre 2. En pi sobre 2. Por lo tanto, este tita sabemos que va a variar desde este tita inicial, es decir, la variación de tita va a ir desde ese tita inicial hasta menos pi sobre 2. ¿Correcto? Menos pi sobre 2. Es decir, va a tener una variación desde un número positivo, porque va a ser pi más ese tita inicial, tita 0, que lo llamé, que va a ser el primero, hasta que a medida que aumente el omega se va a convertir en un valor negativo que en su límite va a ser menos pi sobre 2. Y mu va a ir desde tita 0 también, pero ¿hasta dónde? Va a ir desde tita 0 hasta pi sobre 2, positivo, definido como lo definí acá. ¿Sí? Fíjense que va a ser un número siempre positivo, mu. Una apertura angular en radianes siempre positiva. Entonces fíjense que si justamente definido de esta forma, calculamos el aporte total de los ceros, vamos a ver que vamos a tener pi menos pi sobre 2 más pi menos pi sobre 2 positivo. Es decir, vamos a tener pi, es decir, en total vamos a tener pi, como decía, perdón, menos pi sobre 2 por este extremo, y definido positivo es pi menos pi sobre 2, más la otra singularidad, pi menos pi sobre 2 de nuevo. Por lo tanto, acá lo que podemos ver es que vamos a tener pi más pi, va a ser 2pi, que es el lugar inicial, ¿sí? Menos pi sobre 2, menos pi sobre 2 va a ser menos pi. Y acá lo que podemos ver es que justamente el recorrido final van a ser de menos pi radianes, ¿sí? Menos pi radianes, que es algo bastante parecido a lo que le pasaba al pasabajo, ¿sí? Fíjense que vamos a empezar en 2pi y vamos a ir hasta pi, ¿sí? Eso nos da una idea, que vamos de 2pi a pi, estamos decreciendo, es decir, estamos restando apertura angular. Por lo tanto, si nuestro recorrido va de 2pi a pi, es el mismo lugar geométrico que vaya de 0 a menos pi. ¿Es correcto? Esto es equivalente al lugar geométrico, al lugar angular de 2pi, y esto es equivalente al lugar angular de pi. Por lo tanto, si entendemos que esto va restando ángulo, pues no hay otra forma de llegar a ese lugar. Lo que podemos entender es que justamente lo que se va a dar, si contemplamos que el aporte de los polos va a ser exactamente el mismo que el de un pasabajo, es que vamos a duplicar este espacio geométrico. Entonces, para el pasatodo, podemos pensar que vamos a iniciar también en 0, porque ambos empiezan en 0, ¿sí? O en el lugar equivalente que es 2pi, pero cada uno aporta un desplazamiento angular, es decir, un aporte de fase para todas las frecuencias que va de 0 a pi, es decir, cada par de singularidades. Lo que vamos a tener resultado es que vamos a tener un desplazamiento de fase total de 0 a 2pi. 0 a 2pi. ¿Cómo sería de 0 a 2pi, que es el mismo lugar? Bueno, parecería una tontera, pero podemos pensarlo incluso de 0 a menos 2pi para que sea claro el recorrido. Vamos primero a recorrer bueno, acá no sé cómo se ve la simetría, creo que se ve bien, voy a verlo en el video. Vamos a recorrer primero de 0 a menos pi, y después de menos pi a 2pi, ¿sí? Y ahí completaríamos el recorrido. Pero la forma de esto va a ser absolutamente la misma, es decir, en los extremos. Si vamos a empezar en 0, es decir, la forma de esta sigmoide, esta función que es similar a una S, ¿sí? Vamos a empezar en 0, ¿sí? Y vamos a recorrer todo este desenvolvimiento de fase para llegar a omega tendiendo a infinito en menos 2pi, ¿sí? Bueno, esto es un poco lo que les quería comentar. Esto lo tienen un poco
digamos, presentado en la figura 5.1 está muy linda para entender. Se trata siempre del mismo gráfico, solamente desplazado para estos tres, ¿sí? Y hay una leve diferencia en la escala para el pasatodo. Intenté explicarla, ¿sí? En este caso un poco para que después tengan la herramienta de cómo analizar este tipo de desenvolvimientos de fase, ¿sí? Yo les recomiendo una forma de hacerlo que a mí me resulta tal vez la más intuitiva y la más didáctica para explicarlo, pero no sé si, espero que lo hayan entendido. Bien, después obviamente tenemos más posibilidades, porque este par de ceros los podemos llevar a donde nosotros querramos. Entonces, la transferencia, en este caso, fíjense que en este caso no abusamos de la posibilidad de moverlos de la circunferencia unitaria a este par de singularidades, que es lo que vamos a empezar a hacer ahora. Lo que vamos a empezar a hacer ahora es ver algunos casos puntuales. En uno de los que ya hemos analizado en algún momento es el caso del filtro notch o elimina banda, ¿sí? Por sus siglas en inglés se le llama BE, Band Elimination, ¿sí? Que también lo podemos considerar como filtro notch. Entonces, en este caso, el filtro de eliminación de banda, fíjense que lo que va a hacer es, si quieren, vamos a tratar de empezar por la localización de las singularidades. Los polos siempre en la misma circunferencia, de siempre, en omega 0. Y ahora lo que vamos a hacer es traer estos ceros, ¿sí?, que teníamos en el pasatodo al J omega, porque justamente lo que queremos lograr es la eliminación de banda. Voy a ver si encuentro mi virome roja, lo tengo acá. Y los ceros los trajimos sobre el J omega, ¿sí? De esa forma lo que estamos logrando es que justamente tengamos un cero en la función transferencia, que es justamente la idea del notch. Entonces, si lo construimos pensando un poco en la misma parametrización que venimos usando, recuerden que siempre la constante a veces me lo olvido, pero siempre está presente, ¿no? La posibilidad de poner una constante. Ahí la incluyo. Bueno, entonces, ceros en la misma posición. Ceros en la misma posición. Y vamos a ver qué forma tendrían que tener los polos. Si a esta altura del curso seguramente ustedes ya saben que justamente tener ceros en el J omega implica tener un término cuadrático, ¿sí?, y concretamente la localización de los ceros. La localización de los ceros no puede ser otra que no sea justamente el omega 0 cuadrado. Por lo tanto, esto va a ser s cuadrado más omega 0 al cuadrado, ¿sí? Esta es la forma correcta de hablar de un filtro notch o elimina banda. ¿Y qué va a hacer esta cuestión del Q? ¿Qué les parece que pueda llegar a ser? Fíjense que en todos los gráficos anteriores no hablamos de la respuesta de módulo porque de alguna forma es un poco bastante trillada, ya la habíamos revisado mucho a lo largo del curso, pero ciertamente el elimina banda no hablamos mucho, ¿sí? El día de ayer justamente fue la clase del 25 de mayo y Andrés hablaba de un filtro notch o filtro aguja que justamente tenía 0 dB en cada extremo, ¿sí?, 0 dB en cada extremo, y justamente porque podemos ver que tiene 0 dB, ¿no? El orden del numerador es el mismo en el coeficiente de mayor grado y el de menor grado también es el mismo, por lo tanto tenemos 0 dB en ambos extremos, ¿sí? Y en omega 0 la transferencia se pincha, producto de haber alcanzado el 0. Ahora el Q, es decir, la cercanía al J omega, lo que terminaba parametrizando era cuán abruptamente llegábamos a ese pozo de transferencia, ¿sí? Entonces, a mayor digamos, agudeza en esa transferencia, tenemos un Q más elevado, es decir, tenemos singularidades que cada vez están más cerca del eje J omega, ¿sí? Lo último que voy a comentarles es la fase, que es un poquito diferente, pero tampoco crean que tanto. Vamos a analizarla, pues fíjense que el aporte de los polos es exactamente el mismo. Lo que hay que diferenciar, es decir, va a haber una variación que va a ir desde 0 a menos pi radianes, como venimos viendo. Ahora el tema es el siguiente. Vamos a tener, si tenemos de los polos de 0 a menos pi radianes, vamos a ver de cuánto es la de los ceros. Fíjense que la de los ceros está como definida de apartes.
decir, para omegas menores a omega 0 y para omegas mayores a omega 0. ¿Por qué? Porque a partir de omega, es decir, la fase, como decíamos, la fase de los ceros está como definida en partes. Es decir, para omega menor a omega 0, lo que voy a tener una fase de los ceros igual a menos pi sobre 2. Y para omegas mayores a omega 0, ¿sí?, voy a tener una fase de los ceros de más pi sobre 2. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿en qué va a convertir esto mi transferencia? En que voy a tener justamente también una discontinuidad en omega 0. Necesariamente voy a tener una discontinuidad en omega 0. Entonces este rango que va de 0 a menos pi de forma monótona, ahora lo voy a tener que levantar una constante que va a ser menos pi sobre 2. Es decir, vamos a tener que restar algo que empezaba en 0, ahora va a empezar a mitad de recorrido, en menos pi sobre 2, y va a ir con la misma pendiente, ¿sí?, hasta atravesar omega 0, y en ese punto se produce una rotación de fase, ¿sí?, y esto que debería seguir bajando acá continuo, va a bajar continuo, pero a partir de justamente más pi sobre 2 radianes más, ¿sí? Por lo tanto, esto va a terminar haciendo un recorrido de esta manera. Habíamos dicho que íbamos a tener partida la definición del aporte de fase, y acá cometí un error, porque justamente para omegas menores a omega 0 lo que vamos a tener es un aporte, ¿sí?, no de menos pi sobre 2. Vamos a tener un aporte de menos pi sobre 2 solo sobre esta singularidad, ¿sí? Sobre las dos singularidades tenemos un aporte nulo, porque tenemos menos pi sobre 2 más pi sobre 2. Un aporte nulo. Y para omega mayor a omega 0, ahora sí tenemos un aporte que se refuerza y va a ser de más pi sobre 2 más pi sobre 2. Es decir, que en total va a ser de más pi. Por lo tanto, nuestro rango inicial desde 0 a menos pi, que iba a ser el rango de la variación de los polos, ¿sí?, de 0 a menos pi, se va a convertir en un rango que vamos a tener de aporte de 0 y acá aporte de pi, ¿sí? Por lo tanto, vamos a partir de 0, ¿sí?, vamos a recorrer la misma forma de nuestra sigmoide, ¿sí?, y a partir de omega 0 vamos a pegar un salto, ¿sí?, de más pi radianes, ¿sí? Vamos a ir hasta menos pi sobre 2, porque justamente nos vamos a acercar a la singularidad por abajo, por así decirlo, con este gráfico por izquierda. Pegamos el salto de pi radianes, ¿sí?, y volvemos con esta discontinuidad, ¿sí? Este salto es de pi radianes por haber atravesado la singularidad, y continuamos el desenvolvimiento de fase de nuevo hasta 0. ¿Por qué hasta 0? Porque justamente fíjense que para el extremo superior todas las singularidades terminan cancelándose, todas aportan pi sobre 2, los polos también, y cancelan la fase. Es decir, que tenemos un desenvolvimiento de fase definido en dos partes, ¿sí?, que están claramente separados por omega 0 por el salto de fase que se da al atravesar la singularidad, ¿sí? Esta es la novedad más interesante del eliminabando del notch. Y obviamente a medida que tengamos una cercanía más estrecha al eje J omega, ¿sí?, el Q, ¿sí?, va a hacer recorrer este lugar a medida que el Q aumenta, ¿sí? Por lo tanto, esta es un poco tal vez la novedad de la función matemática que describe al notch. Nos resta, ¿sí?, aquello que se define en el Shawman como el notch pasa alto, ¿sí?, y el notch pasa abajo, ¿sí?, que no son otra cosa que la posibilidad de que estos ceros, ¿sí?, tengan un valor diferente de el omega 0, es decir, que tengan un valor que va a ser s cuadrado más omega z al cuadrado sobre s cuadrado más s omega 0 sobre q más omega 0 al cuadrado. Es decir, cuando estemos en el caso de un notch pasa alto, ¿sí?, de un notch pasa alto, notch pasa alto, vamos a ver definido que justamente omega z, ¿sí?, omega z
omega z tenga un valor menor a omega 0. Mientras que cuando estemos en el caso de un notch pasa abajo, vamos a tener exactamente la misma transferencia, omega z al cuadrado, dado que justamente lo único que va a cambiar es el valor de omega z. Esto va a ser lo mismo, el mismo denominador, la misma localización de los polos, nada más que en este caso los ceros van a estar por fuera de la circunferencia unitaria, de la circunferencia de omega 0. ¿Sí? Los ceros van a estar por fuera, es decir que omega z va a ser mayor omega 0. ¿Okay? Esa es la única diferencia que tiene el caso del pasalto y del pasabajo de los notch, es decir, qué valor le vamos a dar a omega z. Pero fíjense que en cuanto a la diferencia de la función matemática, no cambia, ¿sí? Simplemente cambia respecto al valor de omega z. ¿Cómo se va a traducir esto en el módulo? Bueno, no es tampoco tan complicado. No es tan complicado, vamos a verlo. Para el caso del pasalto, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Fíjense, en el caso de estar en infinito, vamos a tener siempre respuesta unitaria, ¿sí? Vamos a tener siempre, si esto lo multiplicamos por k, ¿sí? Vamos a tener k. Vamos a ser asintóticos acá. Pero dado que justamente en baja frecuencia, y acá va a estar la diferencia de comportamiento, omega z sobre omega, nos va a quedar siempre omega z sobre omega 0 al cuadrado, fíjense que lo que va a terminar primando es la relación que tenga omega z con omega 0. Si omega z es menor a omega 0, eso va a implicar que partamos de un lugar más bajo que k. Por eso es que justamente lo consideramos pasa alto, porque de alguna forma la gráfica va a ser un 0 y va a ir asintóticamente a un lugar más alto. Esto va a ser lógicamente omega z sobre omega 0 por k, ¿ok? Si quieren todo esto al cuadrado. Y en el otro caso, lo que vamos a tener es exactamente lo contrario, ¿sí? Vamos a ser asintóticos al mismo lugar de k, porque eso no cambia en la forma, nada más que vamos a partir de un lugar más alto, donde omega z sobre omega 0 por k, omega z sobre omega 0 al cuadrado por k, va a ser más alto. ¿Sí? Esto va a ser omega z, esto va a ser omega z, y en este caso vamos a ser asintóticos a este lugar. ¿Ok? Esta tinta me manchó un poquito la mano. Entonces, fíjense lo siguiente. Por eso es que justamente esto es una transferencia símil, un pasabajo en este caso, ¿sí? Donde tenemos un cero de transmisión y una respuesta en alta frecuencia que va a depender de k, ¿sí? Y en este caso vamos a tener una respuesta en baja frecuencia que va a depender de omega z sobre omega 0 al cuadrado por k, y en alta frecuencia vamos a ser asintóticos acá. Entonces, de esta forma tenemos dos transferencias que podrían ser muy útiles para la implementación de filtros que tienen que ver con estos que tengan igual ripple en la banda de paso o de igual ripple en la banda de eliminación, perdón, debido a que garantizan un nivel de atenuación que va a estar dado en un caso por esta constante y en otro caso por la constante k. Pero no cambia mucho más que eso, la forma es exactamente la misma, lo que cambia, como dijimos, es la relación que tienen de omega 0 y omega z. ¿Sí? Y bueno, y con esto recorrimos un poco todas las... obviamente la forma de la fase es exactamente la misma que el elimina banda, no cambia en nada, porque tienen la misma disposición de singularidades. Va a tener una fase similar a la del elimina banda. Entonces con esto recorrimos un poquito todas las posibilidades de funciones matemáticas. Vamos a ver ahora otro tema que es bastante rico, que es cómo implementar las funciones bicuadráticas. Lo vamos a ver en un video a continuación.